Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Lara y soy coordinadora educativa en SUME Sustentabilidad para México. SUME es una asociación sin fines de lucro y además de ser el Green Building Council de México, es un espacio plural que congrega a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro sustentable de nuestro país, llevando a cabo webinars, cursos, talleres y foros, entre otras actividades durante todo el año. Bienvenidos a esta sesión. Sugerimos escribir sus dudas o preguntas en el chat para que sean respondidas al terminar de la presentación de nuestro ponente. A continuación, me gustaría compartirles la experiencia profesional de nuestra invitada. El día de hoy nos acompaña Laura Medina, directora de ECOA Arquitectura Bioclimática, miembro activo de SUME. Laura estudió arquitectura en la ETSAM, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, del 2004 al 2011, y estudió un año en la Universidad Técnica de Darmstadt, Alemania, ganadora del Solar Decathlon Europe 2 años consecutivos. Colaboró en despachos como en el de Tatiana Bilbao en Ciudad de México y Anonymous en Querétaro. Cuenta con 2 maestrías. La primera es un Master of Science in Green Building en San Francisco Institute of Architecture y la segunda es un máster en simulaciones energéticas de edificios en la Universidad de Barcelona. Es experta en Software Design Builder, es docente en la Universidad de Anáhuac y en la UNAM y es panelista en Exposiac y colaboradora en Rotaract. Es miembro activo del Comité de Sostenibilidad en la Cámara Española de Comercio y actualmente es directora de ECOA y Modular Cero. Dejo con ustedes a Laura Medina. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos. Muchísimo gusto, gracias por conectaros. Y bueno, básicamente lo que vamos a hablar, espero que sea un tema de gran interés para todos. Creo que es un tema bastante importante a día de hoy, que viene siendo la construcción sostenible con prefabricados, ¿no? Bueno, gracias a Rocío por la presentación. Y pues vamos a empezar pues a ver un poquito de qué es todo esto, ¿no? Básicamente, la construcción modular, os voy a leer la definición, es un proceso en que un edificio se construye fuera de sitio, bajo condiciones controladas, utilizando los mismos materiales y diseñando con los mismos códigos y estándares que las instalaciones construidas convencionalmente, pero en aproximadamente la mitad del tiempo, ¿no? Podemos hablar de construcción modular, ya sea con paneles, todo lo que viene siendo prefabricado fuera de sitio, pueden ser paneles que los vamos a transportar a sitio o pueden ser, por el contrario, módulos o unidades volumétricas, habitaciones enteras o incluso el proyecto completo, ¿no? Que se pudiera, evidentemente en caso de una vivienda o un proyecto pequeño, que se pudiera transportar completo, ¿no? Esos son un poquito los dos esquemas de trabajo que existen en el tema de la construcción modular. Entonces, os pongo este ejemplo, retomando un poquito la presentación de Alejandra. Esto es el concurso del Solar Decathlon. Solar Decathlon, como os comentaba Alejandra, es la universidad donde yo estudié, que por eso me empecé a interesar mucho por la sostenibilidad, ganó 2 años consecutivos este concurso. Es un concurso de unas viviendas sostenibles que tienen que cumplir 10 pruebas, básicamente. Se han hecho varias ediciones, se empezó en Estados Unidos y se impulsó por el Departamento de Arquitectura y de Energía de Estados Unidos y el Laboratorio Nacional de Energías Renovables. La primera edición fue en el 2002, insisto que al principio se hizo en Estados Unidos y luego se abrió a Europa y a nivel internacional. Y la idea es que cada universidad, quien quisiera, del mundo, pudieran desarrollar ese prototipo de vivienda modular completamente sostenible y net zero, cumpliendo 10 pruebas, que son arquitectura, ingeniería, capacidad comercial, comunicación y marketing, confort, funcionamiento de electrodomésticos, agua caliente, iluminación, balance energético y movilidad. Entonces, bueno, la finalidad de estas casas pues, será mostrar todo lo que se puede hoy en día hacer con la tecnología y desde la eficiencia energética y, evidentemente, con toda la parte modular, ¿no? Porque también es un tema que evaluaba mucho en la prueba. La última edición fue en Cali, en Colombia, si mal no recuerdo, en el 2015. Y bueno, de momento no lo sé si se vaya a reactivar, parece ser que sí, pero no sabría deciros cuándo sería la siguiente edición. También es un tema que cumple con los objetivos de desarrollo sostenible, que me imagino que habréis oído hablar de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? Y bueno, básicamente, pues os quería poner este ejemplo pues, del potencial que puede llegar a tener toda la parte prefabricada, modular,
y sostenibilidad, ¿no? ¿Cuáles son los problemas a los que se ha enfrentado? ¿Por qué se empezó a desarrollar toda la parte de la construcción modular? Esto no es una moda, esto lleva años. De hecho, ahora os voy a explicar un poquito históricamente cómo se fue desarrollando y qué ejemplos, evidentemente no os voy a poner todos los ejemplos, pero qué ejemplos más representativos ha habido a lo largo de la historia y el por qué se han desarrollado. Una de las cosas, por ejemplo, os pongo esta foto, es un edificio que seguro que lo habéis visto en Hong Kong, se llama Monster Building. Básicamente, pues bueno, como sabéis, hoy en día tenemos muchos problemas, ¿no? ¿Qué problemas tenemos? Tenemos el problema de la pobreza, el problema de la sobrepoblación en las ciudades, el problema del cambio climático, el problema de los desastres naturales que evidentemente vienen de toda la parte del cambio climático y bueno, pues ¿por qué hago mucha énfasis a toda la parte de la construcción modular? Porque qué mejor solución, y ahora os voy a hablar de las ventajas y de las ventajas que tiene la construcción modular, qué mejor solución de cómo se puede dar respuesta a todos estos problemas actuales que tenemos, ¿no? Ahí yo creo que claramente la foto nos podría dar pues bueno, una idea de esa sobrepoblación que tenemos, ¿no? Es un buen ejemplo. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, ya no solo responde la construcción modular a todo lo que os estoy comentando, sino que también, por ejemplo, que también esto seguro que lo habéis visto en Japón, son unas cápsulas que se realizaron, son 140 cápsulas de acero y se hicieron con la finalidad de dar una respuesta, curiosamente, a los solteros, si mal no recuerdo, a ver si nos digo tonterías, era dar una respuesta para solteros, hombres de negocios solteros, que buscaran una buena ubicación para vivir. Al final el proyecto, la idea es que se fueran intercambiando las cápsulas cada cierto tiempo, cada 25 años, para que siempre estuviera perfectamente bien el edificio. O sea, se pensó un poquito en un tema de mantenimiento y a futuro. Desgraciadamente, por cuestiones pues bueno, de financiamiento del propietario y tal, el edificio fracasó y al final se acabaron usando como cápsulas de almacenamiento. Pero bueno, a lo que voy, me parece un buen ejemplo para hablar de minimizar los tiempos de construcción, hablar de dar una solución a la sociedad, también en este caso iba dirigido a ese sector, y también en cuestiones de mantenimiento y en cuestiones de reutilización de material, ¿no? Y como podéis ver, la construcción modular no es solo lo que siempre os imaginamos, ¿no? Una mini house, una tiny house, una pequeña casita, ¿no? Sino que pues, tiene mucho potencial, ¿no? Como podemos ver en este ejemplo, ¿no? Remontándonos un poquito a la historia, voy a ser muy breve con esto, ¿no? Breve entre comillas, pero creo que es importante que lo entendamos. Todo esto ya se empezó a hablar de unidades modulares, se empezaron a definir en China, por ejemplo. Esto es un ejemplo que traigo de China. En el 1103 se establecieron los estándares de construcción del Estado, que es un manual técnico chino más antiguo, se supone, donde se hablaban de todos los estándares de construcción dirigido a arquitectos y para desarrolladores y constructores. En este manual se definían 8 unidades de medida de madera estandarizadas. ¿Por qué empezó a surgir todo esto? Bueno, pues se necesitaba dar una respuesta social a la vivienda, que también tenemos el mismo problema que se tenía en ese momento, lo seguimos teniendo hoy en día, y también era una forma de evitar la corrupción con el gobierno chino. Entonces, gracias a estas estandarizaciones y estos tratados que se hicieron, pues se pudo pues fabricar muchísimas viviendas muy rápidamente, ¿no? Otro ejemplo que tenemos, si nos vamos al 1833, insisto que no están aquí todos los ejemplos representados, me voy a ir saltando a los más representativos. Esta es la primera casa prefabricada que fue por parte de un carpintero, ya no digo arquitecto, se llama Herbert Manning, en Australia, 1833. Esta casa fue básicamente, se creó con la finalidad de hacer un módulo prefabricado que pudiera dar una solución a una construcción en serie para los asentamientos de los británicos en Australia, ¿no? Entonces, lo interesante que era es que pues esta parte dio comienzo al desarrollo de la construcción modular y bueno, la razón era, ¿por qué se hizo esto? Pues había que dar una solución en cuestiones de habitabilidad y facilidad de transporte y de los materiales de construcción, evidentemente minimizando esos tiempos y esos costes. Otro ejemplo que tenemos, que también se fue desarrollando, estamos hablando de 1833, nos saltamos a la segunda mitad del siglo XIX, empezaron a desarrollarse también en América, ¿no? En Estados Unidos, más bien, también construcciones completamente prefabricadas. Igual, la solución, o por lo que se empezó a desarrollar todas estas temas, que llegó a solucionar un problema de vivienda del 80%, el 80% de las viviendas empezaron a ser prefabricadas
fue por un tema de habitabilidad igualmente, ¿no? Había un déficit habitacional bastante fuerte tras la Segunda Guerra Mundial y pues básicamente estamos hablando de que crearon como unas 200.000 viviendas en aquella época. ¿Vale? Esto obviamente permeó, ¿no? A Europa. A Europa en este caso empezó a trabajarse todo esto en Europa con Walter Gropius, que bueno, quien no lo conozca es un arquitecto muy importante, muy influyente en el siglo XX. Esta casa se desarrolló en la Bauhaus, que también para quien no sepa qué es de las escuelas más importantes de diseño y arquitectura en ese momento. Y bueno, esta casa realmente era muy, muy interesante. El problema que tuvo es que no se supo comercializar bien y pues bueno, al final no tuvo mucho éxito. Pero lo que quiso reflejar, o fue un ejemplo muy revolucionario, fue para que la gente entendiera los beneficios de los módulos prefabricados respecto de la construcción tradicional, básicamente. Otros ejemplos, insisto que no os voy a dar todos los ejemplos, siglo XX estamos hablando, otros ejemplos que se hicieron en esa misma época, 1920, también Buckminster Fuller, también una persona muy influyente y muy importante en la historia de la arquitectura, lo que hizo fue desarrollar, le llamaban, si mal no recuerdo, la máquina de habitar, la máquina de vivienda. Lo que quería Fuller era realmente pues hacer un prototipo que se pudiera vender pues, de una forma masiva y básicamente lo que quería reflejar era la máquina viviente del futuro. Ahí sí ya empezaron a meter criterios bioclimáticos, también fue muy importante y tuvo muchísima influencia en la prefabricación y en la sostenibilidad. Y pues bueno, básicamente eso fue lo más representativo, así como la autosuficiencia de la casa, ¿no? Entonces ya se empezaron a hablar, como os digo, de criterios ya no solo de materiales, ya no solo de dar una respuesta poblacional, o sea, sí, a la sociedad, sino también de cuestiones bioclimáticas, ¿no? Fuller tenía igual que Mies van der Rohe, tenía la filosofía de que había que hacer más con menos. Desgraciadamente esta vivienda, o sea, sí dejó muchísimo conciencia sobre el tema de la sostenibilidad, pero también no llegó a ser un éxito al 100%, ¿no? Entonces, otros ejemplos que también fueron bastante importantes fue esta casa Luminaire, en 1930, fue impulsada y fabricada por un discípulo de Le Corbusier, como se puede ver, creo que es bastante notable. Y pues bueno, lo interesante de esta casa es que se usaron los últimos materiales más importantes de innovación en ese momento en el mercado. Digo, esto os puedo hablar de estructura de acero, revestimiento de aluminio acanalado, reforzados con tableros aislantes, marcos y puertas de acero. En este caso creo que ya habría que darle otra vuelta a toda esa parte de materiales, porque evidentemente no se consideraban tema de las emisiones de CO2, pero bueno, en ese momento lo interesante de esa construcción fue eso, y fue que pues el proyecto se usó para, bueno, es un proyecto que se hizo para la 45 exposición de la Architectural League en Nueva York. Se construyó en solo 10 días y básicamente lo interesante es que luego se desmontó y se pudo transportar a otro lugar pues para seguir, hasta el 2003 básicamente estuvo la casa en pie. Entonces, pues ya estaban pensando en todo el tema de reutilización de esas piezas, ¿no? Entonces, pues imaginaos la importancia en ese momento de esta casa, ¿no? Otro ejemplo que no menos importante mencionar de Richard Rogers, ya nos vamos a 1969. Richard Rogers también es un arquitecto bastante importante, quien no lo sepa, pues entre sus proyectos más representativos pues está la T4 de Madrid, ¿no? De Barajas. Entonces, bueno, esta casa, lo interesante que tenía, que al final también era un prototipo, fue que los módulos, ya nos hablaba de, pues a lo mejor de paneles, sino que estábamos hablando ya de unidades volumétricas que se pudieran montar en el lugar. Lo que nos permitía esto era, pues como podéis ver en la planta, que tuviera muchísima versatilidad y muy buena funcionalidad esa planta, y sobre todo la facilidad de poder crecer esa vivienda, en este caso era una vivienda, pero bueno, la idea es que fuera para cualquier tipo de usos, ¿no? Entonces que se pudiera crecer un poquito a nivel de personalización como se quisiera, ¿no? Eso fue lo más importante del proyecto. Y pues bueno, se presentó un concurso que se llama la Casa Actual, y la casa se llamaba Zip Up, justamente por lo que os estoy comentando. Era un sistema de paneles de cubierta y los muros que se fabricaban en serie. En serie, insisto, ya transportaban el módulo completo.
Pero bueno, eso fue bastante importante en cuestiones de funcionalidad de esa vivienda, ¿no? Otro ejemplo que traemos, que en este caso es Jean Prouvé, en el 1949, nos vamos un poquito más atrás, pero bueno, no menos importante también de mencionar. Este ejemplo fue un prototipo que se desarrolló para las colonias de África, las colonias, quería decir, las colonias francesas en África. Lo interesante de este prototipo también se les fue de las manos porque al final se fueron a unos tiempos muy largos de fabricación y a unos precios muy altos. Entonces, al final se quedó un poquito en prototipo, querían haber construido o dar una solución para una serie de casas que fueran fáciles de montar y con las que se pretendía demostrar que las construcciones prefabricadas pues, eran muy rápidas. Igualmente, vamos un poquito a lo mismo que estamos comentando, ¿no? Entonces, bueno, insisto que fue un poco fracaso en ese sentido, pero lo interesante de este prototipo fue que desarrollaron un modelo bioclimático de cómo demostrar que hasta en climas tropicales la construcción prefabricada, bueno, era una solución que se planteó para climas tropicales, quería decir, y en cuestiones de construcción prefabricada, la idea era demostrar que era muchísimo más efectivo que una construcción tradicional en cuestiones de criterios bioclimáticos, ¿no? Otra construcción también súper importante de Jean Prouvé, le encargaron otro proyecto, que en este caso fue en Francia, en París, en el barrio de Meudon, no sé cómo se pronuncia, perdón por mi francés, pero bueno, en 1950. Básicamente lo que decía Prouvé, no sé si os acordáis de la máquina de habitar de Le Corbusier. Le Corbusier decía que puesta todo el tema de la vivienda, tenía que hacer una vivienda en serie, ¿no? Esto es un poquito lo que quería lograr también Prouvé. Entonces, lo que hizo fue para un barrio que eran personas de bajos ingresos económicos, ¿no? Lo que quiso fue hacer esas viviendas de una forma igual, rápida, poco costosa, y lo que hizo fue personalizar las fachadas de tal forma que un módulo fuera opaco, otro módulo fuera una ventana, otro módulo fuera una puerta. Entonces fue realmente muy interesante porque era muy adaptable y también muy versátil, ¿no? De hecho, desarrolló 9 tipos de paneles modulares. El montaje consiguió que fuera muy sencillo y las casas consiguió que fueran progresivas. Os estoy hablando que estábamos hablando de un montaje de 3 días de las casas, ¿no? Para que os hagáis una idea. Entonces, esto, pues bueno, fue también después de la posguerra y, pues como os digo, se necesitaban en ese momento unas viviendas modestas para dar una solución a esa población. Luego, ejemplos más actuales que tenemos, no sé si ubicáis a la empresa Muji, una empresa japonesa, que bueno, tiene un montón de tiendas en todo el mundo. Y bueno, lo interesante de esta casa es que pues, ya se empezaron a trabajar también materiales naturales y la finalidad de la empresa era pues igual hacer un poquito, comercializar a gran escala sus casas, sus prototipos y pues lo que, bueno, en este caso el prototipo que ellos presentaban era para jubilados o personas que quisieran estar en contacto con la naturaleza. Básicamente, su lema era conectar con el jardín y conectar con la familia. La idea de la casa es que no tuviera ningún tipo de divisiones y estuviera completamente abierta al exterior. ¿Ah? Y bueno, también otro de los ejemplos, creo que estos de los últimos que traigo, bueno, creo que nos quedan otros 3 o 4. Este es un ejemplo de IKEA, que IKEA, como decís aquí en México, pero bueno, IKEA es una empresa sueca. IKEA, bueno, si sabéis que en Suecia el 80% de las viviendas son prefabricadas. Entonces, lo interesante de este módulo, que IKEA también quiso comercializar un poquito a nivel masivo, estamos ya hablando del 2020, un prototipo más pequeño, de 17 metros cuadrados, ya hablamos también de materiales naturales, hicieron todas las fachadas con pinos cultivados de forma sostenible, la parte de los closets y toda la parte de carpintería interior se hizo con botellas recicladas. Ya estábamos hablando, ¿no?, de temas de reutilización, otra vez, materiales renovables y materiales reciclados. En este caso era una vivienda que pues, la empresa planteó de tal forma que se pudiera remolcar como una caravana y que fuera sostenible, elegante y asequible y autosuficiente. Ya empezaron a incorporar cuestiones de paneles solares en la cubierta para que fuera completamente, como os digo, autoabastecible, y en cuestiones de agua también incorporan un baño compostable y un sistema de tuberías que puede ser completamente autónomo durante unos días, ¿no?
Y bueno, ya si nos vamos a otros ejemplos no tan comerciales como IKEA o Muji, esta es una casa que me pareció bastante interesante. Ya empezamos a hablar del tema de las certificaciones. Esta casa está en el País Vasco, en España, y bueno, lo interesante es que se hizo también, volvemos a, no me voy a repetir, pero a temas, todos los temas que hemos visto anteriormente de uso de materiales naturales, reciclables. En este caso se hicieron paneles prefabricados con madera de pino de bosques certificados de ahí del País Vasco, y eso fue una cosa de las cosas importantes que se hicieron. Otro tema interesante es que está certificado con la certificación Minergie, que garantiza como un 60% del ahorro energético. La casa tiene paredes estancas, obviamente se tuvieron en cuenta muchísimo el tema de los aislamientos en esos paneles, ¿no? Temas de transferencia térmica, etcétera. Y también cuenta con paneles solares que está generando básicamente la casa más del doble de la energía que necesita, así como se instala un sistema de gestión en el que puedes controlar todos tus consumos, ¿no? Todos tus consumos de calefacción, de iluminación, de electrodomésticos. También se consideró todo el tema de las bajas emisiones de CO2, en cuestiones de materiales, en cuestiones de operación y de construcción de la casa, ¿no? Entre otros. Eso fue bastante interesante. Y pues bueno, evidentemente también se olvidaba decir la integración con el entorno y toda la parte bioclimática. Otro ejemplo que os traigo es de Herzog y de Meuron, que no sé también si les ubicáis, son unos arquitectos suizos. A mí este ejemplo me parece realmente interesante, se hizo en el 2014 en Suiza, no sé si ubicáis también a los caramelos Ricola. Esta fábrica es de Ricola y bueno, lo interesante, como podéis ver, y creo que es bastante, bueno, me parece fascinante lo que hicieron, fue una fábrica, su fábrica de Ricola, básicamente toda de tierra compactada. Hicieron unos muros de tierra compactada que siempre pensamos en la tierra, ¿no? Bioconstrucción, se lo va a comer la vaca y no funciona, ¿no? Y se va a desmoronar. No, pues no. Como podemos ver, se puede industrializar, me queda claro que es Suiza, a lo mejor en México no sería tan sencillo hacer esto, no lo sé, sería cuestión de verlo, pero bueno, me parece un gran ejemplo de lo que se hizo en cuestiones de cómo utilizaron el material. Evidentemente la tierra fue material excavado del lugar, de canteras y minas locales, se utilizó arcilla y marga. Evidentemente a todo esto se le complementó con todas las tecnologías, o sea, la arquitectura pasiva, como podéis ver, se tuvo muchísimo en cuenta para minimizar los consumos de climatización, y en cuestiones de los sistemas activos también se instalaron módulos fotovoltaicos en el techo y usan el calor residual de la fábrica para también, no sé para qué lo usaban, para mejorar el equilibrio ecológico de la empresa, ¿no? Entonces, de la fábrica. Entonces, bueno, como podéis ver, pues un muy buen ejemplo también, muy interesante, ¿no? También otro ejemplo de arquitectura actual que se está desarrollando, esta empresa me parece bastante interesante, se llama Arkima, está en España, en Barcelona. Pues bueno, este edificio que vemos aquí es todo prefabricado, igual ellos lo que hacen, quieren como ser un ejemplo de construcción pasiva, construcción eficiente, hacer viviendas, equipamientos, fachadas y envolventes con esos criterios de construcción pasiva, evidentemente aportar salud a los ocupantes de esa edificación y maximizar la eficiencia energética. Básicamente eso es lo que quieren lograr. En este caso ellos trabajan o bien con módulos o bien con paneles. Casi siempre trabajan más, de hecho una foto de su empresa, de su fábrica, trabajan mayoritariamente con esos paneles, ¿no? Y bueno, otros ejemplos que también me parecen muy interesantes para también abrir un poquito el mundo de posibilidades de que no solo es madera, ¿no? ¿Qué materiales sostenibles podríamos tener hoy en día? Pues bueno, la paja se está realmente usando muchísimo, sobre todo en climas fríos. En Alemania hay un montón de ejemplos que podéis buscar de construcción con paja. En España igual, de hecho está avalado por el Código Técnico de la Edificación, también cumple los criterios del Passive House Institute. Y pues bueno, en este caso creo que está bastante claro el cómo se puede construir con paja, con muros prefabricados también, ¿no? Creo que puede ser una solución muy buena. La paja, y parece, insisto, que también se lo va a comer la vaca también, no. O sea, la paja es un material que es muy duradero, te dura más de 100 años, evidentemente llevan unos acabados que son muy compatibles con el material. Normalmente se usa arcilla, se usa cal para poder revestir la casa o el edificio. Pues básicamente es un material que es pues, muy sostenible, porque al final es un material muy económico, que viene de residuos agrícolas y que en funcionamiento térmico y acústico es muy bueno, ¿no? Entonces, este es uno de los mejores materiales que podemos tener. En cuestiones bueno, hay 1000 ventajas que tiene la paja, no me voy a poder hablar ahora de todas, pero en cuestiones incluso de fuego,
Realmente, al ser paja comprimida y no tener aire prácticamente, pues también funciona muy bien, ¿no? Entonces, bueno, igualmente absorbe CO2, en fin, como podéis ver es un material con muchísimas ventajas, ¿no? Y este edificio también, un prototipo de esta casa me parece interesantísimo también. Es una casa que se hizo en Italia por los arquitectos Mario Cucinella y una empresa de impresión 3D. Lo hicieron todo en una impresora 3D que no es concreto, es tierra compactada. Entonces, pues bueno, la importancia de la tierra compactada en cuestiones de aislamiento térmico, de confort, de inercia térmica, de respuesta a criterios bioclimáticos, en fin, de rapidez de construcción. En fin, otra vez volvemos un poquito a los mismos temas que hemos visto anteriormente. Menciono este ejemplo de la construcción en 3D porque parecería que no fuera construcción prefabricada, pero de cierta forma pues sí podemos, yo creo que también podríamos incluirlo entre los ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los ejemplos bastante interesante. Y por último, voy a terminar con un tema casa, que estamos reflejando, ya no es impresión 3D, ya no son paneles, sino que es el transporte de unas unidades completas, ¿no? Esta casa, lo interesante que tiene, también está en España, en Asturias, se fabricó en 4 meses en Madrid y se montó en 3 días prácticamente, si mal no recuerdo, espero no equivocarme con la cifra de esos 3 días, pero pues bueno, eso fue de lo más interesante, aparte de que, pues imaginaros el entorno natural donde está, pues para no impactar en ese lugar en cuestiones de obra, en cuestiones de ruido, contaminación acústica, contaminación visual, etcétera, se fabricó en Madrid y se trasladó 600 kilómetros hacia allá. Y pues bueno, los materiales igual, estamos cumpliendo con cuestiones de eficiencia energética, no sé qué tanto tenga de emisiones de CO2 en cuestiones a materiales, pero bueno, en cuestiones de confort térmico sí estamos cumpliendo bastante bien con la construcción. Se dio muy buena respuesta al respecto. Y bueno, así en resumen, pues básicamente es eso, ¿no? La sostenibilidad en la construcción industrializada es un cambio necesario. Creo que vamos a ver ahora las ventajas un poquito más a detalle de por qué sí, pero bueno, creo fehacientemente que tiene un gran potencial todo esto. Es una solución, vuelvo a recapitular, a los problemas que tenemos actuales, al cambio climático, a la construcción, ¿no? A los problemas que tenemos en la construcción. El problema con la construcción tradicional es que es muy costosa, tenemos tiempos largos de ejecución, tenemos retrasos por clima, ausencias, escasez de personal, temas de seguridad en la obra, molestias a la vecindad, contaminación del aire, visual, acústica. Evidentemente, en cuestiones de cambio climático y de dar una solución, quería decir, a los desastres naturales, por ejemplo, que lo había mencionado al principio de la charla, pues también es un tema pues, que va a tener mucha relevancia, ¿no? En cuestión social, dar también esa respuesta a la sobrepoblación, ¿no? Entonces, pues bueno, ya resumiendo todo esto que os estoy contando, ¿no? ¿Qué ventajas tiene de poder construir con construcción prefabricada? Pues en tiempo estamos hablando que podemos ahorrar entre un 30 y un 50%. Tiempo de construcción nos podemos ir de 3 a 6 meses y en plazos tenemos muchísima mayor certeza. En costos tenemos muchísima mayor rapidez en retorno a la inversión. Las diferencias de precio, pues bueno, estamos viendo que la prefabricada ronda entre 10.000 y 12.000 pesos y la construcción tradicional nos iría, evidentemente, depende con qué comparemos, hay que comparar siempre manzanas con manzanas, pero bueno, a números gordos podemos hablar que nos estamos yendo de 15 a 19.000 pesos el metro cuadrado, por lo general, depende qué hagamos, insisto. Luego tenemos un ahorro en adecuaciones iniciales en el terreno, ¿por qué? Porque mientras nosotros estamos, la ventaja de la construcción prefabricada es que a la vez que nosotros estamos fabricando, vamos a hacer esas adecuaciones en el terreno. Entonces vamos, evidentemente, a ahorrar muchísimos tiempos y muchísimos costos de material, de hacer una caseta de obra, de seguridad de los trabajadores, del IMSS, etcétera, ¿no? Menores costos de personal de obra, o seguro social, que es lo que estaba mencionando, un poquito lo mismo, ahorro en seguridad de obra en materiales. También, ¿qué nos permite la construcción prefabricada? Depende qué materiales usemos, ¿no? Pues que tengamos una ligereza estructural, reducción de costos de cimentación, evidentemente. Si construimos en tierra compactada, ¿no? Que no es una mala solución, pero evidentemente no va a ser lo mismo que construir en paja, que es un material súper ligero, o en, no sé, en un panel SIP o en un panel de madera contrachapada, por ejemplo, ¿no? Con un aislamiento térmico. ¿No? Y en arquitectura y acabados, ¿qué más ventajas tenemos? Pues bueno, ya hemos visto en los ejemplos que os puse, tenemos muchísima libertad en la personalización, permite flexibilidad y adaptación, tenemos una solución a la situación actual de edificación masiva,
esto ya lo he mencionado todo, una óptima calidad de materiales. Evidentemente hay muchísimo más control en un proceso constructivo, hay cero desperdicio en materiales, y si no es cero, pues desde luego se van a minimizar muchísimo, porque vamos a usar lo que tenemos en la fábrica y vamos a hacer una construcción responsable modular. Bueno, entonces, evidentemente, pues esto pues nos va a ayudar muchísimo en toda la parte de materiales, mano de obra cualificada, evidentemente, altos estándares de calidad, sostenibles y amigables. El ambiente donde vamos a fabricar ese módulo va a ser seguro, va a ser controlado, vamos a evitarnos cuestiones de calidad del aire posterior, que eso lo vemos mucho en las certificaciones LEED, ¿no? Toda la parte de calidad del aire que tenemos cuando el edificio entra en funcionamiento y resulta que, pues yo qué sé, si tenemos un sistema de climatización, pues todos los filtros tienen un montón de residuos, de contaminantes, de polución, ¿no? Y todo eso nos lo respiramos después, ¿no? Entonces, bueno, toda esa parte creo es importante, y en cuestiones de cumplimiento de códigos, pues básicamente es lo mismo que una construcción tradicional, ¿no? Este ejemplo, bueno, por último, la sostenibilidad, esto ya lo hemos mencionado, la mejora de la calidad del aire, la producción en un ambiente verde, podemos llegar a hacer un edificio Energy Zero, Net Positive, ¿no? Evidentemente todo esto requiere mucha más planificación, ¿no? Porque si algo no está bien desde la planificación, pues vamos a hacer todo mal, ¿no? Entonces, evidentemente el proyecto es muy importante, ¿no? Reducción del impacto ambiental, menor huella de carbono, evidentemente, pues depende de los materiales que usemos, pero podemos estar hablando de hasta un 50%. Y esto ya lo hemos mencionado, menor desperdicio de material, menos gasto de energía y recursos, y evidentemente contribuye a la economía circular, como ya hemos visto en todos los ejemplos anteriores, ¿no? Tenemos mayor flexibilidad, reubicación y reutilización. Este edificio, que no me gustaría mencionaroslo también, es un edificio que se hizo para dar una solución habitacional a viviendas de interés social, todo en madera. Entonces, fijaros, bueno, es un edificio que está en Génova. Y pues bueno, lo interesante que parecería que la construcción modular siempre se ven cubitos, digo, evidentemente estos cuadrados, ¿sí? Y sí, son cubos, pero de cierta forma podríamos decir que no parece una construcción modular, es a lo que quería llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, el potencial es el que nosotros queramos imaginar, todo se puede hacer, ¿no? Y bueno, ya para terminar, os voy a comentar algunos ejemplos que hemos realizado nosotros. Tenemos bastante experiencia con el tema de la construcción modular, con ECOA y con Modular Cero, que son las dos empresas de las que yo soy directora. Y bueno, uno de los proyectos más representativos que tenemos, en algunos casos he mencionado en otras conferencias de este edificio, lo voy a contar muy breve. Es un edificio que tenemos en Querétaro, son 1.500 metros cuadrados de oficina, son 12 contenedores marítimos reciclados. Y pues bueno, lo interesante del edificio fueron tres cosas. Una, que es un edificio completamente desconectado de la red eléctrica. Tenemos 84 paneles solares conectados a un sistema de baterías. Si esto es como un coche Tesla, está completamente desconectado de la red y es autónomo completamente el edificio. En cuestiones de los contenedores, pues bueno, el contenedor no es una solución en cuestiones de confort, ¿no? Porque el material, la transferencia de calor y de frío es muy rápida. Entonces, el reto, así nos lo pidió el cliente, que fueran contenedores. Todos sabemos que está de moda. Y bueno, el reto fue cómo conseguir que un contenedor no tuviera un sistema de climatización. Evidentemente se metió el edificio a programas de simulación energética y teniendo en cuenta las orientaciones, los sombreados, los tipos de vidrio, el aislamiento térmico, etcétera, pues se llegó a poder conseguir ese resultado. Eso no es engaño, ahí está el edificio, podéis ir a revisarlo y a vivir pues lo que os estoy contando para que realmente veáis que es una realidad lo que conseguimos, ¿no? Y la tercera cosa interesante del edificio fue que se introdujo una planta de tratamiento. Estamos reutilizando el 75% de las aguas residuales y el 70% del ahorro de agua potable, básicamente. Estas son algunas otras fotos del edificio, de cuando lo construimos. Evidentemente se montaron los contenedores en un día, los 6 primeros. Evidentemente no fue un proceso tan rápido porque se montaron los 6 primeros, luego se tuvo que colar otra losa y los otros 6 se montaron en otro día. Vamos, en 2 días se montó evidentemente los contenedores. Claro que con las adecuaciones y todo, pues evidentemente nos fuimos a más tiempo, ¿no? Pero bueno, fue una muy buena solución para lo que nos pidieron y creemos que pues fue un buen resultado, ¿no? Otro edificio que tenemos, bueno, una casa, es una casa de 180 metros cuadrados, esta también está ubicada en Querétaro. Lo interesante de la casa es que fabricamos 122 piezas de concreto. Me queda claro que el concreto no es el material más sostenible. En este caso el cliente pues, tenía una fábrica de concreto, entonces pues digamos que tuvimos que hacerlo en concreto, ¿no? Y bueno, digo, no es totalmente sostenible en cuestiones de material. Todos sabemos que el cemento es un material muy contaminante
pero pues sí tiene bastantes beneficios en cuestiones de aislamiento térmico también, ¿no? Evidentemente hay otros materiales muchísimo más aislantes que el concreto, por supuesto, pero en cuestiones de energía térmica pues nos está funcionando muy bien, ¿no? Entonces lo interesante de la casa fue que se fabricaron esas 122 piezas en la fábrica y se montó en 15 días. 15 días, estoy hablando de muros y losas. Evidentemente, en la casa completa con cimentación y con todo, nos fuimos a 5 meses, ¿no? Pero bueno, también pues para que veáis un poquito el potencial, que no estamos inventando nada, esto ya existe, de toda la parte prefabricada. Estas son fotos también, otras fotos que os pongo, es de cómo quedó la casa determinada. Así quedó la casa. Y pues bueno, evidentemente todo el tema bioclimático se tuvo en cuenta, se metió aquí un patio, no os voy a explicar ahora el proyecto arquitectónico, pero básicamente se tuvieron en cuenta criterios de confort y se introdujo un patio para responder a un tema de funcionalidad y de resolver los espacios de la vivienda, así como en cuestiones climáticas, ¿no? Evidentemente también el concreto, no lo había mencionado, pero también es un material que absorbe bastante CO2, ¿no? Y también que no requiere nada de mantenimiento. Entonces, bueno, ojo con lo del tema de la sostenibilidad. Todos los materiales tienen un impacto en el ciclo de vida, ¿no? Pero habrá que evaluar todo lo que implica ese material, ¿no? Y por qué, y todas las ventajas y los inconvenientes. Esta es otra fábrica, bueno, una industrial también que también diseñamos y construimos. Lo interesante de esta nave industrial es que está también construida con paneles de concreto prefabricados. En este caso se fabrican creo que fueron 79 paneles y también se montó muchísimo más rápido la bodega, en 9 días. Nos fuimos a 4 meses de obra y pues bueno, básicamente se tuvo en cuenta igualmente toda la parte de inercia térmica. Si nos metemos a la bodega de al lado, esto está en un parque industrial aquí en Querétaro, todas las bodegas por lo general, no sé si habéis visto que se suelen construir con 3 metros de, poco convencional hablo, ¿no? 3 metros de muro de block y luego le meten lámina y lámina, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos fue meterla todo concreto y meterle una cubierta de multipanel, ¿no? Entonces, evidentemente, si nos metemos a nuestra bodega y a la bodega de al lado, pues hay unas diferencias térmicas que las hemos comprobado con cámaras termográficas y con higrómetros bastante considerables. Entonces, pues evidentemente, pues todo eso también se puede lograr, ¿no? Insisto, agilizar tiempos de construcción, temas de confort, etcétera, ¿no? Por último, bueno, me quedan 2 ejemplos para comentaros. Todos estos ejemplos de concreto, insisto, que son con algunos de nuestros clientes que quieren trabajar el concreto, ¿no? No voy a repetirme con eso, pero bueno, hay muchísimos más materiales que se pueden usar, ¿no? Lo interesante de esta casa es que la vamos a construir toda con cajones de concreto prefabricados. Todavía es un proyecto que vamos a empezar ahora en 2 meses, la construcción. Y pues bueno, la idea es que sean 33 cajones de concreto, aquí veis cada módulo. Y pues bueno, la idea es pues, prácticamente que no tengamos cimentación, probablemente hagamos una losa de cimentación y poco más, algo que sea muy rápido, ¿no? Entonces, pues la idea, pues aquí sí estamos hablando ya de un tema de modularidad nuevamente. Y bueno, ya os contaré cómo sigue el proyecto, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Y por último, este es otro proyecto que nos pidió el cliente también con contenedores. Es una plaza comercial que está también aquí en Querétaro. Lo que se quiere hacer con esta plaza comercial son, si mal no recuerdan, 50 contenedores y la idea es que pues generar como 2 niveles, ¿no? En la plaza, y la idea es que esté orientado a pequeño comercio, pequeña empresa y que la idea es que sea completamente sostenible la plaza. Habrá que ver hasta dónde nos deja llegar el cliente, pero bueno, inicialmente la idea es que sea lo más sostenible posible en cuestiones de agua, en cuestiones de energía, etc. Y pues bueno, por último, si os quiero comentar que, como ya sabéis, nosotros representamos a ECOA y a Modular Cero. Modular Cero, la idea, estamos trabajando con esta empresa desde hace un año y lo que estamos desarrollando son esa parte de construcciones modulares, ¿va? Ya nos vamos a salir más del concreto y nos vamos a ir a todo el tema de fabricación en taller. En eso estamos trabajando. En cuanto tengamos más al respecto, pues os estaremos informando para que pues, podernos compartir la plataforma. Y BioE, pues bueno, nos ayudan prácticamente toda la parte de ingenierías. Y por último, bueno, creo que nada más. Os agradezco muchísimo la atención, espero que haya sido muy útil toda la información que se está dando y pues bueno, nada más por mi parte.
Cualquier cosita, aquí están nuestros datos. Ahora creo que Ale nos va a comentar alguna pregunta en caso de que haya. Pero bueno, aquí están, no están nuestros datos, no es cierto, pero bueno, en caso de que estéis interesados, pues bueno, va a quedar todo grabado y nada más por medio de Alejandra, pues ahí estamos en contacto y de Sume. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Lau. Bien, vamos a dar inicio a las preguntas que nos escribieron en el chat. Carlos Montoya, en ciudades desérticas como las del norte de México, donde se tienen temperaturas muy altas en verano de más de 40 grados centígrados y muy bajas en invierno de menos 15 grados centígrados, ¿cuál es el material o estrategia de construcción que más recomiendas en este esquema de prefabricados? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues mira, básicamente yo te diría que en un clima extremo, como es en el caso del norte, digo extremo porque hay muchísima oscilación térmica de temperaturas entre el día y la noche, un muy buen material que te puede funcionar es la tierra compactada, un adobe. Evidentemente, en cuestiones de prefabricados, pues habría que ver cómo implementamos toda esa tecnología en un panel que sea ligero, no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, si no podemos irnos a un material como puede ser tierra, pues al final tendremos que lograr por medio de la construcción modular, si quieres luego lo comentamos, pues básicamente un panel que tenga muy buena inercia térmica con algún otro material, ¿no? Podemos usar otro tipo de materiales, o sea, hay aislamientos térmicos en el mercado que podemos usar, digo, habría que ver uno que tenga muy buena inercia térmica, insisto, ¿no? Porque un aislamiento térmico no siempre tiene buena inercia térmica, porque nada más nos sirve para aislarnos del frío, entonces pues bueno, mi respuesta parece que es un poco ambigua porque realmente no hay, en construcción modular pues no hay nada ahora mismo que yo tenga en mente que sea con tierra compactada. Pero bueno, sería cuestión de ver opciones o que se puede desarrollar, ¿no? Al respecto. De acuerdo, la tierra compactada es, bueno, la tierra en general es muy buen material aislante. Correcto. En Samuel Díaz, en México tenemos un sistema que ayuda mucho a tener la temperatura confortable, ahorro de tiempos de construcción, ligero y más. Bueno, él dice que el material que le funciona es uno de Novidesa. Bueno, pero, ok. Jaime Guzmán Delgado. ¿De casualidad se empleó la metodología BIM para el desarrollo de estudios previos? Y saludos desde Chile. ¿Qué tal? Pues muchísimos saludos a ti también, muchísimas gracias por tu pregunta. No se empleó la tecnología BIM, estamos en un proceso de transición, para mí es importantísimo ya cambiar a BIM, pero bueno, no, todavía no se ha implementado y estamos en ese proceso. Yo creo que para el próximo año ya estaremos trabajando en Revit. Bien, la siguiente, José Cruz Urbieta pregunta, ¿en los contenedores donde colocas el aislamiento térmico es interior o exterior o en todas las paredes? Vale, respondiendo a tu pregunta, muchísimas gracias también por tu pregunta. A ver, el problema, lo ideal sería colocarlo por el exterior, ¿no? Porque en el interior ya nos ha entrado el calor. Eso sería lo ideal. El tema de los contenedores es que te metes en un tema estético. Entonces, por lo general, el cliente que quiere contenedores quiere que se vea el contenedor aparente. Entonces, te digo, lo ideal sería hacer una fachada ventilada, meter el aislamiento térmico por el exterior, ¿no? Y pues evidentemente meterle una doble fachada, ¿no? A lo mejor una fachada con un panel, una cámara de aire, el aislamiento térmico y luego ya viene el contenedor. Eso sería lo ideal. Pero bueno, pues en este caso, como te digo, pues al final es un todo, ¿no? Es responder a muchas cosas que tenemos que responder como arquitectos, ¿no? Ok. José Ignacio Becerra dice, ¿se puede considerar los polímeros como material sostenible para la construcción? Pues bueno, pues habría que evaluar el ciclo de vida del material, ¿no? Al final, todos los materiales tienen, o sea, ninguno es más sostenible que otro en el sentido de que, por ejemplo, a lo mejor el aluminio puede ser súper reutilizable y tal, pero a lo mejor en el proceso de extracción resulta que es súper contaminante, ¿no? Entonces, el polímero, pues al final es un plástico, el plástico no es muy sostenible que digamos, pero pues habría que evaluar todo el ciclo de vida del material, básicamente, ¿no? Por ejemplo, el PVC, por ponerte un ejemplo, ¿no? El PVC que se usa mucho en las ventanas. Pues realmente el PVC es un material que pues, tiene muchas emisiones de CO2 en su ciclo de vida, en su fabricación, pero en cuestiones de ahorro energético, pues es para las ventanas es muy buena solución.
¿no? Porque nos permite tener unos ahorros, bueno, un muy buen aislamiento acústico, térmico, nos evita tener infiltraciones, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que a lo mejor ahí en operación resulta que ya no solo es durante el proceso del edificio, sino también en operación qué pasa, cuántas emisiones tiene el edificio, ¿no? Después de estar construido. Y a lo mejor eso resulta que nos está evitando que tengamos infiltraciones por las ventanas, que podemos estar hablando de hasta el 50-60% de lo que se nos va del sistema de climatización por las ventanas, por esas infiltraciones, ¿no? Entonces, pues sí, también es importante considerarlo, ¿no? Es un todo. Ok. ¿Qué ventajas y desventajas representa la construcción con contenedores? Vale, pues mira, el tema de los contenedores, como que parece, insisto, que está como muy de moda. Yo no estoy casada con los contenedores, pero y creo que hay muchísimos materiales, o sea, toda la parte modular y evidentemente hay que investigarle un poquito más, que es lo que estamos trabajando nosotros con Modular Cero. Pues bueno, hay muchísimos materiales muchísimo más sostenibles. Ventajas del contenedor, evidentemente es un material reciclado. Y pues bueno, realmente estamos haciendo algo por esos materiales, ¿no? En cuestiones de mantenimiento es un acero Corten, que evidentemente no requiere mantenimiento a largo plazo. Digo, evidentemente pintarlo, pero a lo que voy es que es un material que está diseñado para condiciones muy, muy, muy duras, ¿no? En el océano, cuando se transportan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que tiene ventajas. Desventajas que yo le veo, pues en cuestiones de térmicas, en cuestiones de confort, no es el material más ideal en ningún tipo de clima que se me pueda ocurrir, ¿no? Esa es una. En cuestiones de espacio, pues al final tenemos unos limitantes de espacio, ¿no? Entonces, pues bueno, también eso hay que considerarlo. Tenemos 2,54 de ancho interior, que al fin y al cabo, pues, insisto, son unos limitantes, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que evaluar, no es un mal material, como todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Ok. En cuanto al transporte en las ciudades, o sea, el traslado de estos contenedores a las ciudades es difícil, es algo económicamente sostenible también. Pues habrá que ver de dónde vienen los contenedores. En nuestro caso, los trajimos de México, que realmente o sea, no los trajimos de un puerto, de Monterrey o de Veracruz. Realmente, pues ahí tienen como varios patios con contenedores y de ahí los trajimos, ¿no? Entonces, pues también habrá que evaluar, evidentemente, vuelvo un poquito a lo mismo del ciclo de vida de los materiales, ¿no? De qué tan contaminante es. Si queremos realmente hacerlo bien, pues sí, todo eso se puede evaluar, ¿no? De acuerdo. Hay otra pregunta. Consulta, ¿la estructura en sí cumplirá con alguna normativa como la resistencia al fuego? ¿La estructura te refieres a? Me imagino que habla de los contenedores. Es una buena pregunta. La verdad es que no me he planteado ese tema. Lo voy a investigar, no lo sé. No te sé responder. De toda la parte de resistencia al fuego. Me imagino que sí, porque pues están fabricados para transporte a nivel masivo, a nivel mundial. Entonces, yo creo que tiene que tener unas muy buenas características el acero. Al final es acero. Pues, digo, no me sé ahora mismo los tiempos del acero respecto de la madera, respecto del concreto, pero bueno, estamos hablando de que todos los edificios en los rascacielos, pues, digo, por otra serie de cuestiones, pero se impulsaron en acero, ¿no? Entonces, evidentemente, si traen un retardo térmico al fuego importante, claro que pues no tan, yo creo que no es de los más duraderos porque tenemos que aislar el acero, ¿no? Entonces, Ujú. no lo sé, te dejo un poco ambigua la pregunta, tengo que investigar eso, pero bueno. Bien. Em, ¿Qué tipo de construcciones modulares se pueden realizar? Vale, pues de construcciones modulares podemos hablar de lo que queramos. Ya hemos visto un montón de ejemplos. Nos podemos ir desde una mini casa hasta, yo que sé, una ampliación de una casa, hasta un estudio de grabación de música, por ponernos un ejemplo, hasta una oficina de ventas o una oficina de obra, en cuestiones comerciales, una plaza comercial, un pequeño puestecito, una tienda, ¿no? En fin, yo creo que le veo 100% a las aplicaciones que nos podamos imaginar, ¿no? En cuestiones de emergencia, de situaciones de emergencia, ¿no? Como comentaba, dar una respuesta a desastres naturales, ¿no? Por ejemplo, sobrepoblación, rascacielos, bueno, rascacielos no, torres o torres de departamentos. Ujú. De acuerdo. Pues
me parece que ya son todas las preguntas que tenemos en el chat. Y pues bueno, solo nos queda agradecerles a ti, Laura, y a los asistentes por esta interesante sesión, tan nutritiva sesión. Y pues ya para cerrar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de nuestra oferta académica y de nuestras actividades para que se sumen a SUME. Muchas gracias a todos y que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias, Alejandra, y muchísimas gracias a todos por asistir. Un saludo. Muchas gracias. Bye.